3. Hola, buenas noches, tardes. Bienvenidos una vez más al seminario del Departamento de Matemáticas llamado Seminario de Divulgación de Tesis. El día de hoy está con nosotros Isby René Aguilar Sánchez, cuyo tutor es el doctor Pierre Michel Bayard. Isby René nos va a presentar su tesis titulada Una familia compleja, RCHI, sistemas numéricos y sus geometrías. Y bueno, él nos va a platicar bien de qué se trata. Sin más, los dejo aquí con Isby. Puedes compartir tu pantalla. Yo dejo de compartir, por favor. Claro, hola, saludos a todos y pues mucho gusto por poder compartir mi tesis. Me pareció una maravillosa idea esto de los seminarios de divulgación de tesis. Creo que pocas veces nos damos el tiempo pues de precisamente ver qué han hecho otros compañeros, compañeras en sus trabajos. Hay trabajos muy interesantes, yo por ahí me he encontrado trabajos bastante interesantes. Y pues creo que es buena idea que todos podamos conocer lo que hacen también nuestros compañeros, compañeras. Y bueno, pues sin más dilación, vamos a dar iniciado esta presentación de mi tesis. Básicamente les quiero platicar a grandes rasgos lo que estuve trabajando. Como tal, ya presenté mi examen profesional y eso, los trámites ya están hechos, pero pues creo que les quiero presentar esto de una manera lo más completa posible, pero a la vez sin sobrecargarnos con aspectos, digamos, que estén un poco difíciles, un poco, digamos, a nivel muy técnico, muy especializado, cosas que espero yo poder hacerlo ameno y sobre todo entendible para pues casi cualquier público que tenga cierto fundamento de matemáticas básicas, porque pues parte de lo que creo que buscamos en este seminario es pues que todos podamos saber qué están haciendo eh, en sus tesis, compañeros, compañeras, y pues por eso quise hacerlo de una manera un poco eh, me- un punto medio, digamos, entre los detalles, el rigor matemático y una manera, digámoslo así, de divulgar, como dice el título del seminario, pues divulgar lo que hacemos. Entonces, voy a dar por inicio a lo que voy a estar viendo. Literalmente esto es algo muy parecido a lo que pueden encontrar en mi tesis, que por cierto ya está publicada en TesiUNAM. Si a alguien le llama la atención y quiere más detalles, pues ahí ya la puede encontrar. Aquí pueden ver el contenido un poco más desarrollado. Y bueno, pues vamos entonces a la presentación. Eh, Les pido de favor si alguien quiere que ahonde en detalles, pues puede solicitarlo o si tienen preguntas, pues al final tendremos esa sesión de preguntas y respuestas. Y pues de preferencia, pues anote por ahí las dudas que vayan teniendo para que las podamos responder después. Entonces, vamos directamente con mi presentación. Para hablar de esto, voy a introducir cómo va a ser la estructura de la presentación. Vamos a tener este desfile de números al principio, que literalmente es la introducción, de dónde sale todo esto, por qué me hago estas preguntas en mi tesis. Luego la construcción abstracta, cómo vamos a llegar ahí. Y luego los ejemplos concretos, que van a ser pues estas letras que representan a sistemas numéricos que probablemente ya muchos conocen, al menos los números reales, los números complejos, y los no tan conocidos cuaterniones y octoniones. Yo sé que por ahí parece que son muchas, pero solo las animaciones, el número de diapositivas. Entonces, vaya, antes de andar más, pues vamos con el desfile de los números. Y pues este desfile de números comienza con la historia de la humanidad y de las matemáticas como tal. Al principio solo utilizamos las matemáticas
o al menos creemos que las utilizamos pensando en contar cosas. Luego ya se fue haciendo más abstracta la idea y pues vaya, las matemáticas como tal literalmente viene del griego matema, que es algo así como el conocimiento o lo que podemos aprender. Y vaya, que las matemáticas nos han llevado a conocer el mundo, ¿no? Desde los griegos que ya podían medir la circunferencia de la Tierra, solo midiendo las sombras que proyectaban unos palos clavados en la Tierra en cierta época del año, pero bueno, ya sabemos, tenemos cantidades, orden, geometría, y todo esto viene gracias a los números y a las operaciones entre los números. Dicho de otra manera, entre las cantidades y las relaciones que hay entre estas cantidades. El primer sistema de números, que pues hasta se les llamó naturales porque nos sirvieron para contar, tiene como operaciones suma y multiplicación. Ahora, también existe la operación de resta. Pero si restamos dos números naturales, no siempre obtenemos un nuevo número natural. Por ejemplo, 4 menos 10, pues eso no es ningún número natural. Necesitábamos de los otros nuevos números que tuvieran otras propiedades, en este caso los negativos. Y entonces surgieron los números enteros, que denotamos con la letra Z, por eso de que pues en alemán se dice sale número. Y bueno, en fin. Entonces, hasta aquí ya tenemos suma, multiplicación y resta completas. Cualquier número que podamos imaginar, le podemos restar otro y vamos a obtener otro número de este mismo conjunto, los enteros. Pero ahora, la división. La división nos hace que tengamos que considerar otro tipo de números, que son las fracciones, y pues bueno, ya sabemos esta historia. Para los que por ahí no saben de la historia de los números, podríamos pensar que ya con estos tenemos todos los números posibles y pues la respuesta es que no. Nos hacen falta los números irracionales y considerar, pues por ejemplo, todos los racionales e irracionales juntos nos da, por ejemplo, a los reales, que pues en este caso no es que tengamos una operación adicional completa o cerrada, sino simplemente son completos en el término de sucesiones, que ahorita no ahondaré en eso. Bueno, y luego vienen los complejos, pero los complejos viene de completar otra operación, las raíces. Y las raíces, porque no teníamos, por ejemplo, en los números reales, no tenemos la raíz de -1. No hay un número que multiplicado por sí mismo nos dé -1, por ejemplo. Entonces necesitamos, así como los ejemplos anteriores, que necesitábamos introducir un nuevo tipo de números, los negativos, las fracciones, los irracionales. Ahora necesitamos un nuevo tipo de números que pues sí nos den las raíces de números negativos. Y el sistema de los números complejos, pues ya es algebraicamente completo. Es decir, que pues cualquier polinomio lo podemos resolver satisfactoriamente. Al menos en teoría, ¿no? Y digo, sabemos que por ahí hay un poco de la teoría de Galois que nos habla de que no todos los polinomios los podemos resolver por métodos tan directos, pero bueno, en teoría podríamos resolver cualquier polinomio, ¿no? Entonces, la representación de los números complejos, utilizamos la unidad imaginaria, que es a lo que voy a ir ahorita. No hay un número real que cumpla esto, pues no lo inventamos. Ese número se va a llamar i y es la raíz de -1. Y para esto necesitamos redefinir, porque acuérdense que las operaciones que queríamos en todos los sistemas numéricos anteriores, pues queremos poder sumar números, entonces queremos también multiplicar números. Entonces, lo primero es que si yo sumo dos veces la raíz imaginaria, pues debo de tener dos veces la raíz imaginaria. Entonces, en realidad queremos todas las reescalaciones, o sea, los múltiplos de la unidad imaginaria. En realidad, pues todos los múltiplos con R, pues cualquier múltiplo. Es decir, podemos tener i medios, i cuartos, pi por i, por ejemplo, estamos nada más reescalando el tamaño de i. También queremos hacer las sumas de, por ejemplo, 2 más i. ¿Qué significa eso? En general vamos a necesitar dos
versiones o dos coordenadas para poder señalar todos los posibles números que vamos a tener. Eso lo voy a ahondar un poco más adelante, pero bueno, si ya han oído hablar de los números complejos, todos los que están aquí supongo que sí, pues los representamos de la forma un número real más un múltiplo de la unidad imaginaria. ¿Y cómo sumamos estos números? Pues los sumamos el componente real, lo sumamos con el componente real y los que estaban multiplicando a la unidad imaginaria, pues también los sumamos. Algo así como sería como coordenada a coordenada. Y vaya, la multiplicación ya se vuelve algo extraño, porque si queremos que la multiplicación funcione, si recuerdan, la multiplicación cumple una propiedad muy importante y es la ley de distribución. Y en este caso, si distribuimos, sería A por C, pues tenemos esto, y luego tendríamos A por DI, que nos daría pues esta parte de aquí. Luego tendríamos, por ejemplo, BI por C, que nos da esta otra parte de aquí, donde ya factoricé la I. Y finalmente tenemos BI por DI. Pero como eso pues, nos va a dar I por I en algún momento, y sabemos que I al cuadrado es -1, pues por eso nos va a quedar BD, pero negativo. Entonces, nos resultó una regla de multiplicación un poco extraña. No fue coordenada coordenada esta vez, no fue A por C, más B por D por I, sino que nos dio aquí un revoltijo un poco de cosas. Pero bueno, si queremos que la ley de distribución se cumpla, pues tenemos que proponer esa ley de multiplicación para que sigamos teniendo las propiedades que ahorita voy a retomar. Entonces, los números complejos los podemos escribir en el plano. Ahora necesitamos dos dimensiones, una para la parte real, que le llamamos A, y otra para la parte imaginaria, que es B. Muy bien, entonces tenemos otra operación que se llama conjugación o también se le llama involución, que literalmente en los complejos solo es tomar la parte negativa de la parte compleja, la denotamos con un asterisco y esta tiene unas propiedades bastante interesantes. Literalmente se llama involución porque aplicarla dos veces lo deja igualito. Si tenemos un producto, pues eso va a ser el producto de las involuciones. Y si tenemos precisamente un número complejo por la involución o la conjugación de ese mismo número, nos va a dar el cuadrado, la suma de los cuadrados de la parte real más la parte imaginaria, que pues eso es el teorema de Pitágoras y que eso realmente solo nos está diciendo pues el tamaño que tiene el vectorcito este que podemos encontrar aquí. Entonces, bueno, todo esto es algo que creo que ya todos saben, si no, pues ya lo repasamos aquí. Una cosa interesante es que con esto también podemos medir el ángulo entre estos dos números complejos, como esta fórmula de aquí, pero ahorita pues, no me quiero detener en esto, quiero ir directo a las cosas que vamos a tratar aquí. Entonces, ya tenemos un sistema que son los números complejos, ya tenemos dos dimensiones porque ahora tenemos un eje real y un eje imaginario, que aquí lo estoy representando con un cuadradito. Pero la pregunta que nos hacemos, bueno, ¿y si este proceso que hicimos, el de aumentar un número que tuviera cierta propiedad, así como lo hicimos con los casos anteriores, los números enteros, los números racionales, ¿qué pasa si volvemos a aplicar este proceso? ¿Qué pasa si ahora nos inventamos otro número que también sea la solución de elevarlo al cuadrado nos dé -1? Pues resulta que podríamos pensar que tenemos dos números ahora que elevados al cuadrado dan -1 y resulta que pues en realidad vamos a tener otro más. En realidad vamos a tener cuatro dimensiones y esos van a ser los que llamamos cuaterniones. Ahora, si queremos volver a repetir este proceso, vamos a saltar hasta 8 dimensiones. Ahorita a lo mejor no es muy claro por qué pasa esto, pero te lo voy a explicar más adelante. Pero vaya, estos son los sistemas numéricos que le dan nombre a mi tesis, esta familia compleja. Lo que vamos a ver a continuación, pues es una versión más generalizada de esto que acabo de platicar ahorita, pero sepan que lo que acabamos de hacer con los números complejos, eso de aumentar un número que tiene una propiedad y luego
ver cómo definimos la suma, ver cómo definimos la multiplicación, de tal manera que volvamos a tener las propiedades que nos gustan de los números, es decir, por ejemplo, que podamos aplicar la ley de distribución, que podamos ver si dos números tienen la propiedad conmutativa del producto o la propiedad asociativa. Todas esas propiedades son las cosas que nos sirven como sistema numérico, pues para hacer cuentas o para que nuestras operaciones pues las podamos hacer de manera cómoda. Entonces, eso es lo que queremos hacer en esencia y lo vamos a hacer, pero de una manera más abstracta. Entonces, digamos, si hablamos en términos de cómo se desarrolló históricamente este tema, lo estoy haciendo un poco al revés. Ya lo estamos viendo como si tuviéramos, vamos a pensar, la versión histórica es que nosotros estamos por ahí buscando en la ciudad, buscando conocer la ciudad, estamos caminando o en bici o en coche, pero lo que vamos a hacer ahorita es como si fuéramos un ave o un dron, verlo desde arriba. Podemos elevarnos en el aire y ver cuál es la estructura subyacente a lo que estamos viendo realmente. Cómo es la ciudad, cómo se construyó todo, cómo son las calles. Solo desde arriba lo podemos ver. Y eso es lo que vamos a hacer en la primera parte que viene a continuación. Aquí puse la inspiración de algunos textos que me basé, principalmente en este texto de Baez y en el de Drake Manock. Ellos hacen una construcción muy directa de los octoniones y los cuaterniones, principalmente de octoniones. Y vaya, quiero mencionar que también estos otros textos de apoyo, como las álgebras de cuaterniones y una introducción a las álgebras no asociativas, también me sirvieron mucho. Por ahí tengo ciertos aspectos que ahorita voy a mencionar que me alejan un poquito también de estos títulos para verlo en una manera más general. Entonces, bueno, vamos directamente a esta construcción que literalmente pues, nos requiere repasar estos aspectos. Literalmente, de lo que he estado hablando, un sistema numérico no es otra cosa que un álgebra. Un álgebra sobre un campo, que no necesariamente tienen que ser los reales, pero bueno, es un álgebra que es un conjunto que tiene tres operaciones. Las operaciones que nosotros conocemos en los números y que nos parecen útiles y favorables para muchas cosas, la suma, la multiplicación y la acción por escalares. Que eso de la acción por escalares, pues tiene que ver con nociones de espacio vectorial, que ahorita pues no voy a ahondar, pero pues bueno, ahí están los axiomas que normalmente requerimos para que sea un espacio vectorial. O sea, solamente que las reescalaciones se porten bien. Y la ley distributiva, que esa sí es la que más necesitamos porque nos relaciona el producto con la suma. ¿Vale? Y también necesitamos pues una versión asociativa para el producto, asociarlo con las reescalaciones. Eso es un álgebra. Las tres operaciones están relacionadas de estas maneras y pues eso es lo que necesitamos. Vamos a estar hablando también de, ya que tenemos dos álgebras, cómo podríamos relacionar estas dos álgebras que conocemos, A y B, pues a través de una función que relacione los elementos de un álgebra con los de otra, pero en este caso, pues vamos a requerir de un morfismo de álgebras, es decir, una función que respete o preserve las operaciones. Si yo tengo una suma, me va a devolver una suma en la otra álgebra. Si tengo una acción por escalares, también. Y un producto, también. Sepan que pues esto debería de tener ahí sus casos particulares porque la suma que tengo aquí al principio pues no es la suma que obtenemos al final, es la suma de B. Y aquí pues igual es la multiplicación por escalar en B y el producto en B. Pero bueno, se entiende lo que queremos, ¿no? Entonces, por último, la noción de isomorfismo nos habla en términos generales, lo podemos expresar con funciones invertibles o morfismos invertibles, pero básicamente nos dice que las dos álgebras son iguales, solo que tienen nombres diferentes. Es lo que nos dice la noción de isomorfismo. Son prácticamente iguales, solo que tienes nombres diferentes para ellas. Vale, entonces, fíjense que hasta aquí nunca pedí que hubiera un 1 en el producto del álgebra, no pedí que tuviera unidad. Eso va a ser una cosa particular que pueden tener o no las álgebras, y si lo tienen se llama unital.
Si el producto del álgebra es conmutativo, pues le vamos a llamar álgebra conmutativa. Si es asociativo, pues asociativa. Y una propiedad más, la propiedad alternativa, que es como una versión de la asociatividad, pero solamente cuando se repite el mismo elemento multiplicado dos veces. Entonces, en ese caso, se pueden asociar y podemos expresarlo como un cuadrado. Esa es la propiedad alternativa, que solo se vale cuando aparece un mismo elemento multiplicado por el mismo. Ahí sí se vale asociar. En otros casos, pues quién sabe. Y es que resulta que las álgebras con las que vamos a estar trabajando puede ser que no sean asociativas. Y yo sé que la no conmutatividad ya puede parecer algo extraño. O sea, los números sí que son conmutativos. Si yo multiplico dos números, da igual el orden en que lo hagamos. Si ubican las matrices, pues bueno, ya sabrán que las matrices ahí sí importa el orden en que hagamos el producto. También si hablamos, por ejemplo, de rotaciones, las rotaciones, por ejemplo, de un cuadrado, pues también importa el orden en el que hagamos las rotaciones. Entonces, ahí no son conmutativas, ¿no? Pero, por ejemplo, la asociatividad es una de las propiedades que casi, casi damos por hechas en la mayoría de las matemáticas, la asociatividad, y vamos a encontrarnos con álgebras que no son asociativas. Eso va a ser quizás lo más interesante. Una subálgebra, bueno, aquí no vamos a hablar de subálgebras, álgebras generadas, tampoco ahorita. Los estoy poniendo aquí los detalles por si alguien al final tiene preguntas, pues vamos a tener muchos detalles por aquí, pero en general solo me voy a saltar las partes que nos interesan más ahorita. Entonces, ¿cómo estudiar un álgebra que aunque es muy sencilla, pues en realidad no tiene muchas propiedades? Por ejemplo, si no es conmutativa, ¿cómo sabemos cómo podemos trabajar un álgebra no conmutativa? Bueno, utilizando el operador o bueno, la operación conmutador, que básicamente nos está dando una resta entre A por B menos B por A. De alguna manera es algo así como medir, pues, qué tanto se aleja, ¿no? El producto en una dirección que en otra, A por B, B por A, qué tanto se alejan. Si el conmutador fuera cero, pues quiere decir que sí es conmutativa el álgebra, ¿no? Y también tenemos algo que se llama el asociador y que pues es algo parecido. ¿Qué tanto se aleja de la asociatividad del álgebra? Vale. Ahí por poner un ejemplo, en una álgebra alternativa, pues resulta que si cambiamos este orden, pues va a pasar con un signo menos. Bueno, entonces, ahorita no, ahí estaba una demostración de cómo se hace eso. Tenemos varias leyes más de las cuales puedo hablar más ahorita. No me quiero detener, son leyes que nos van a servir en álgebras alternativas, que van a ser importantes más adelante, pero simplemente tener en cuenta estas leyes que se cumplen. Podemos hacer estas asociaciones. Las identidades de Monfang también las tenemos en las álgebras alternativas. Y como, bueno, creo que es claro, toda álgebra asociativa, pues en particular es alternativa y pues también va a cumplir estas propiedades. Ahorita solo voy a mencionar este teorema que lo vamos a usar después. Si tenemos una subálgebra que está generada solo por dos elementos y estamos dentro de una álgebra alternativa, resulta que esa subálgebra generada por estos dos elementos va a ser asociativa. Sí, entonces una álgebra alternativa no tiene que ser toda asociativa, pero si nos tomamos el álgebra que está generada a partir de dos elementos, esa sí que va a ser asociativa. Vale, eso va a ser algo que vamos a usar después. Unas definiciones más para terminar y ahora sí ver la construcción. Las álgebras con división. Las álgebras con división las vamos a definir de una manera un poco diferente a la usual. Vamos a pedir que para cualesquiera elementos que no sean cero, por ejemplo la A, recuerden que el cero me refiero al elemento neutro de la operación suma del álgebra. Ese es el cero que estoy hablando, porque no necesariamente tienen que ser números, pero con cero me refiero al elemento neutro de la suma, de la operación suma o la operación correspondiente a la suma de esa álgebra. Entonces, si tomamos un elemento no nulo o no neutro, si estas ecuaciones tienen soluciones únicas X y Y,
que es equivalente a esta otra cosa que ahorita no ahondaré. Si tienen solución, pues entonces vamos a decir que es un álgebra con división, siempre y cuando siendo cualesquiera A y B, siendo A no nulo. Dicho de otra manera, podemos hablar de los divisores de cero, es decir, tengo dos elementos A y B que ninguno de los dos son cero, pero multiplicados sí dan cero. Esos se llaman divisores de cero. Y vaya, tenemos también otra noción más, que es un elemento tiene inverso cuando multiplicados nos dan la unidad. Si es que existe la unidad, ¿verdad? Recuerden que la unidad es algo que no pedíamos necesariamente, pero si existe la unidad, pues deben de darnos la unidad. Todas estas cosas van a ser equivalentes solo en el contexto de un álgebra unital alternativa, es decir, un álgebra que tiene uno y que además es alternativa, o sea, que cumple la propiedad esa de ser alternativa. Es equivalente ser álgebra con división, o sea, que todas esas ecuaciones tienen soluciones únicas, a que todo elemento no nulo tenga inverso multiplicativo. O sea, la cosa a la que estamos más acostumbrados, por ejemplo, los números racionales, todo elemento no nulo tiene un inverso multiplicativo. Y entonces podemos definir la división como, pues, el inverso de A, o sea, A a la menos uno o uno entre A, en otra notación, pues nos serviría como la división, ¿no? Bueno, eso solo va a pasar si estamos hablando de un álgebra unital alternativa, eso va a ser equivalente. Cuando no tenemos un álgebra alternativa, pues no necesariamente son equivalentes. Pero bueno, es solo para recuperar esas nociones. Eh, un aspecto más sobre la involución. La involución, literalmente aquí estoy poniendo las propiedades que les puse hace rato para los números complejos, las estoy poniendo aquí, para la involución en general. O sea, ven que estamos haciendo la versión abstracta de los números complejos, simplemente es eso. Ahora, hay un detalle. Cuando resulta que yo multiplico un elemento A por su versión con involución A asterisco, si eso me resulta en un elemento del campo, que ese campo pueden ser los números reales, le vamos a llamar involución cuadrática. Y es que eso nos va a servir para definir algunas propiedades como la norma, como otras cosas que vamos a ver más adelante. Sí, en uno de los libros que les mencionaba, se toma otra definición, pero pues, la que tenemos aquí es suficiente, la que veíamos de los números complejos. Ahora, una forma cuadrática, pues realmente es una función que nos sirve de alguna manera para medir ángulos y para medir tamaños. Sí, no me voy a detener mucho ahorita en esto, simplemente ahí lo pueden ver, los detalles. Entonces, la forma cuadrática es simplemente habla de eso y tiene esas propiedades, el tamaño y el ángulo, que se parece mucho, por ejemplo, al producto punto en espacios vectoriales, donde pues también podemos definir ángulos y tamaños, ¿no? De ahí tiene cierta semejanza. Bueno, y finalmente, un álgebra de composición, que es de lo que vamos a estar hablando, pues es un álgebra que tiene involución, como los complejos que tienen una involución, es de dimensión finita y que pues tiene una forma cuadrática no degenerada. No degenerada quiere decir que pues no le pasan cosas extrañas cuando todos los elementos por los cuales, por ejemplo, multiplicamos o bueno, calculamos la forma cuadrática, si resulta que para todos los elementos no nulos resulta que el resultado de esta fórmula tampoco es cero, pues quiere decir que el elemento A que lo hacíamos tampoco es cero. Vale, simplemente nos habla de que la forma cuadrática se comporta bien, no hace cosas extrañas con el cero. Si resulta eso, y además resulta que separa el producto, o sea, el producto de esta forma cuadrática, le aplicamos la forma cuadrática, pues eso es el producto de la forma cuadrática aplicada a A y B, y que además cumple esta propiedad. Literalmente lo que estoy diciendo, y hasta le puse el mismo nombre, esa forma cuadrática le llamo n, porque esa va a ser la norma o el tamaño que vamos a utilizar para esa álgebra.
Dicho de otra manera, un álgebra de composición es un álgebra con involución, o sea, ese asterisquito que teníamos, de tal manera que la forma cuadrática que tiene es una forma cuadrática que está relacionada con el asterisquito, de tal manera que podemos obtener la norma que nosotros conocemos como en los números complejos. Entonces, bueno, ya no me quiero detener mucho en esto, es solo un teorema que nos habla de las formas que pueden adquirir estas álgebras. Vamos directamente a la construcción de Cayley-Dixon, que literalmente es una copia de lo que les presenté de los números complejos con una versión bastante más abstracta. Voy a ir paso a paso. Entonces, partimos de de un conjunto, así como lo hacíamos con los complejos, partíamos de los números reales y vamos a definir, así como lo hacíamos con los números reales, a partir del producto de los números reales con los números reales, o sea, el plano. En este caso, pues sería solo el producto de las álgebras. Vamos a definir la suma y la suma la definimos coordenada a coordenada, así como lo hicimos con los números complejos. La acción por escalares, pues también es repartirlo coordenada a coordenada, no hay sorpresas. Lo único raro viene con la multiplicación. Y la multiplicación, si se fijan, aquí va a aparecer la involución que les mencionaba y va a aparecer aquí una inocente mu, donde mu es un parámetro que nos va a definir varias propiedades interesantes, pero es un elemento del campo. Entonces, vaya, hasta aquí las semejanzas con los números complejos que estábamos trabajando. Y la involución, también podemos definir la involución paso a paso eh, de la manera en la que tenemos aquí. Bueno, creo que aquí no se alcanza a ver, pero bueno, la involución se definía también de una manera coordenada a coordenada y poniendo un signo menos en la B. Ahí está. Entonces, bueno, la mayoría de veces en los libros se requiere que esa mu sea no nula. Digamos que la originalidad de mi trabajo es que sí pueda ser nula. Entonces, bueno, no me voy a detener mucho en esto, solo son puros resultados, quiero ir directo a los resultados para que los podamos ver. Resulta que las cosas que vamos a tener van a ser muy parecidas a lo que teníamos en los números complejos. Esta nueva álgebra podemos encontrar un isomorfismo con el álgebra original, pensando en los elementos de la forma A, 0, así como pasa con los complejos, el eje horizontal era isomorfo a los números reales, pues bueno, pasa lo mismo aquí. Tenemos un elemento distinguido que es el 0,1, que era como el i en los números complejos, bueno, aquí le llamo b, y pues vamos a poder definir las mismas cosas. En vez de coordenadas, pudiéramos hablar de a más V por B, donde V pues, está jugando el mismo papel que la I en los números complejos, es lo mismo, solo la involución va a tener unos cambios. Aquí la multiplicación pueden ver que tiene unos cambios, donde el parámetro mu aparece aquí. Y un último detalle, si yo elevo al cuadrado la V, que corresponde al I, precisamente me va a dar mu. Entonces, quiere decir que mu, el parámetro mu, básicamente me dice que esta nueva unidad imaginaria, que en este caso se llama V, yo puedo elegir el valor que sea. Habíamos elegido -1 porque queríamos resolver las ecuaciones polinomiales, pero podíamos elegir cualquier número. Entonces, eso es todo lo que quería que viéramos ahorita. Hay muchos resultados que podemos considerar, varias definiciones que podemos hacer, pero me voy a ir directamente a los resultados. Entonces, este proceso lo podemos aplicar, por ejemplo, a A. Solo me regreso a una cosa. Cuando la involución es la identidad, vamos a llamar que el álgebra es real. Solo esa definición. Entonces, si yo tengo que el álgebra es real, o sea que la involución es la identidad, o sea, es el caso más trivial de todos, por ejemplo, los números reales, entonces resulta que es conmutativa esa álgebra. Y vamos a tener estos resultados de aquí. Si yo aplico el proceso de Cayley-Hamilton, que es el Cayley-Dixon, perdón, Cayley-Dixon, ahorita lo aplicamos una vez para un campo que no tenga característica 2, vamos a obtener una versión que ya no es real, es decir, la involución que obtenemos ya no es la identidad, pero sigue siendo una álgebra conmutativa y asociativa. Si volvemos a aplicar
a lo que ya teníamos, le volvemos a aplicar el proceso de Cayley-Dixon, el que acabo de explicar, que es como el de los números complejos, vamos a obtener un álgebra no conmutativa. Y si lo volvemos a aplicar, va a ser no asociativa. Vamos perdiendo propiedades. Lo único que nos va a quedar es que es alternativa. Si lo volvemos a aplicar, pues ya tampoco va a ser alternativa. ¿Vale? Pero al menos, pues vamos a poder encontrar que sí tiene división. Entonces, me voy a ir saltando directamente a los resultados que quiero que veamos. Aquí solamente defino que podemos hablar de la parte real, la parte imaginaria, igual que hacíamos con los números complejos. Y pues básicamente hay un resultado importante que nos va a permitir caracterizar todas las álgebras que podemos obtener de los diferentes mus que vayamos eligiendo en cada paso. Y hay algo que le llamo la base canónica y que precisamente nos habla de estas unidades imaginarias que estamos aumentando cada vez. Si yo aumento una unidad imaginaria y otra, pues también tengo que considerar el producto de ambas y eso va a ser otra unidad imaginaria que pues va a tener su respectivo valor si lo elevo al cuadrado. Y así con una tercera, que también vamos a requerir las combinaciones, la 1 con la tercera, la 2 con la tercera y todas juntas. Por eso es que pues van teniendo las dimensiones que son pues potencias de 2. Entonces, vaya, vamos con los ejemplos GNR, que son los ejemplos que conocemos y que son interesantes para ya terminar. En R sí tenemos una norma que ustedes seguramente ya conocen, la norma que podemos definir con las propiedades que tenemos. Y vaya, aquí no me voy a detener, voy a ir directamente al resultado que nos dice que la forma canónica diagonal que podemos encontrar para clasificar estas álgebras que podemos obtener, pues literalmente va a tener la norma de cada uno de esos vectores básicos que son las unidades imaginarias que vamos a tener. Entonces, pues voy a ir directo a esto. Los números complejos, pues es el proceso de Cayley-Dixon aplicado a los reales, solo que tomando, pues, que precisamente nos va a dar -1, ¿no? Queremos que esta unidad imaginaria valga -1. Los números que llamamos cuaterniones y que tienen la H debido a Hamilton, por eso se me salió el nombre de Hamilton hace rato cuando no iba. Y los octoniones es volver a aplicar ese proceso una vez más. Y vaya, pues lo interesante es que son las únicas álgebras con división normadas, son las únicas álgebras alternativas con división, salvo isomorfismos, o sea, si por ahí pensaban que había otras opciones de álgebras, no las hay, todas son salvo isomorfismos, estas que tenemos aquí, todas tienen estas dimensiones respectivamente, las que acabo de poner. Y un resultado interesante es que, bueno, pero ¿y qué pasa con las mus? Porque las mus podían ser cualquier número real y esas mus podría ser que me tomo cualquier número negativo, cualquier número positivo o cero. Pues resulta que en el caso de los números reales nos da igual. Lo único que importa es si es negativo, si es positivo o si es cero. No importa si te tomaste un negativo -2 o -1, el álgebra que obtengas va a ser equivalente. Entonces, pues en términos sencillos, pudiéramos hablar solamente de la mu que tomáramos que fuera -1 o 1 o 0. Y entonces las álgebras que podemos obtener son estas que estoy poniendo aquí. Básicamente esos son los resultados que tenemos, o sea, los octoniones no son los únicos, tenemos varias versiones más. Ahí les estoy poniendo las versiones que podemos obtener de acuerdo al mu que seleccionamos en cada paso. Eh, y pues básicamente eso sería la clasificación que hice. Ya para terminar en estos minutitos voy a hablar un poco de las aplicaciones que tienen estos números. Los números complejos ya los vimos. Tenemos una propiedad interesante que nos habla de que la suma de cuadrados multiplicados pues nos da otra suma de cuadrados. Tenemos esta representación que podemos tener de los números complejos a través de coseno y seno, que de hecho nos llevan a la exponencial compleja. Y la exponencial compleja, pues de hecho nos permite hablar de rotaciones en el plano complejo. Y vaya, ¿por qué estoy hablando de rotaciones? Porque eso nos va a llevar a las aplicaciones que les quiero mencionar en estos últimos minutitos. Y esto nos lleva a hablar de los grupos ortogonales que tienen que ver precisamente con las rotaciones y reflexiones en el espacio.
Aquí no me voy a detener mucho, solo los menciono para los que los conozcan. Tenemos el grupo especial que habla particularmente de las rotaciones y, bueno, en el caso de los complejos, si tenemos matrices en los complejos, pues habla también de esas rotaciones, pero bueno, les llamamos grupo unitario. Entonces, vaya, esto de las rotaciones en el plano tiene que ver con las matrices que aquí tenemos y pues vamos a ver que precisamente estos grupos los podemos ver representados en las multiplicaciones o en las operaciones de los números que acabamos de definir. Entonces vamos a hablar de los cuaterniones, que podemos representar su multiplicación de esta manera, que ahí está el Hamilton que les mencionaba. Él descubrió esas leyes para poder multiplicarlos antes de toda esta abstracción que yo les menciono. Como que no se me hace muy justo verlo ya así de sencillo, pero bueno, esa era la abstracción. Estas propiedades cumplen una regla semejante, solo que ahora tenemos la suma de 4 cuadrados multiplicados, pues nos da otros 4 cuadrados multiplicados. Y vaya, vamos a lo que nos interesa, que son las representaciones de las rotaciones. Aquí estamos hablando de la versión imaginaria de eh, los cuaterniones, que en este caso es un espacio de 3 dimensiones, porque recuerden que tenemos 3 unidades imaginarias ahora. Y pues vaya, en este espacio resulta que recuperamos el producto punto que teníamos de los vectores. No sé si ustedes en física han usado el producto punto y JK, usando esos como elementos básicos. Bueno, pues eso viene precisamente de los cuaterniones. Y bueno, también tenemos el producto cruz, que lo podemos ver representado también pues, en esta parte imaginaria de los cuaterniones. Bueno, me voy a ir directamente. Aquí son las cuentas que hago para ver cómo las rotaciones se pueden expresar. Aquí también otras cuentas que podemos ver. Ahorita, si hay dudas, lo puedo ver con más detalle, pero a lo que quiero llegar es a esta estructura, a las rotaciones en el espacio en 3 dimensiones, que es el grupo SO3. Las rotaciones ahí las puedo expresar como, pues precisamente, ya sea los unitarios de los cuaterniones, haciendo un cociente ahí, porque nos aparecen 2 veces, nos aparece como repetidos, haciendo un cociente con el grupo de 2, o bien, pues como la conjugación de la multiplicación de cuaterniones. Es decir, los cuaterniones nos sirven para representar las rotaciones en el espacio de 3 dimensiones. Es lo que quiero decir. Y bueno, hay un resultado semejante para un espacio de 4 dimensiones, solo que aquí la conjugación pues se hace un poquito diferente, ahí los estoy poniendo, cómo se tienen que hacer estas operaciones. Y bueno, antes de ahondar más en estas cosas, que bueno, ya solo voy a poner esta última parte, los grupos de rotaciones, tanto en 4 dimensiones como en 3, al menos en la parte de física, pues tienen unas aplicaciones interesantes porque, bueno, hablando por ejemplo de física cuántica, nos pueden hablar de las simetrías de los sistemas y la simetría de los sistemas nos habla de las leyes de conservación que hay en el sistema físico, etcétera. Entonces, bueno, vamos solo por último con los octoniones. Aquí está la regla de multiplicación de los octoniones. Tenemos consideraciones parecidas para la multiplicación de cuadrados, en este caso 4 cuadrados. Hay operaciones que se pueden hacer parecido. Me voy a saltar por último a que podemos definir un producto cruz en 7 dimensiones. Una curiosidad. Eh, Podemos hablar de, como esto es un álgebra, los octoniones es un álgebra no asociativa, podríamos preguntarse cómo le hacemos para jugar en un álgebra no asociativa, que por cierto, ahí veía un ejemplo de que es no asociativa con este de aquí. Si los asociamos de cierta manera, pues nos da una cosa, y si los asociamos de cierta otra manera, nos da otra cosa, aunque sea negativo, no es asociativa. Eh, pues, ¿cómo le hacemos con esto? Pues tenemos que trabajar, como mencionaba, con el teorema, tomando, por ejemplo, 2 elementos, y vamos a tener que va a ser asociativa, al menos el álgebra, la subálgebra generada por 2 elementos. No me detengo mucho en eso, al menos que haya preguntas al ratito. Pero bueno, resulta que el grupo de rotaciones en 7 dimensiones también lo podemos expresar a través de los octoniones con estas conjugaciones y también el grupo de 8 dimensiones. Ya para terminar, eh, podemos hablar de otros grupos que tienen que ver con los automorfismos.
es decir, morfismos de álgebras como tal, y con otros grupos que tienen que ver con estos grupos, que tienen que ver con el spin, con los grupos unitarios, y los grupos que tienen que ver con las álgebras de Lie, grupos de Lie, que también tienen que ver con otras cosas, que ahorita, pues bueno, lo único que les quiero dejar ya para terminar es este resultado final. Y que voy a hablar de aplicaciones de manera breve en un minuto para terminar. Resulta pues que tenemos estas relaciones interesantes entre el grupo de spin 9, es un grupo que tiene que ver con otras simetrías, que tienen que ver con el spin, rotaciones, pero de otra manera, y finalmente con estos grupos que tienen que ver con álgebras de Lie, cosas así, pero lo interesante de todo esto, y es lo que quiero rescatar en esta última parte, es que si se fijan, hace rato hablábamos, por ejemplo, de los grupos de rotaciones en 4 dimensiones o en 3. Y curiosamente, la teoría de relatividad especial de Albert Einstein justamente nos habla de un espacio de Minkowski que se puede describir con estos números y que pues tiene las rotaciones en 3 o 4 dimensiones, ¿no? Y ahora tenemos uno que está relacionado con la geometría en 10 dimensiones. Si ya saben algo de teoría de cuerdas, pues ahí es donde vive la teoría de cuerdas, ¿no? En 10 dimensiones. Entonces, lo que les quiero decir es que todo esto de los números con álgebras un poco extrañas, con propiedades un poco extrañas, tiene aplicaciones, aunque no se han visto todavía, no hay conclusiones, ustedes seguramente saben o no, pero la teoría de cuerdas no tiene conclusiones, tampoco sabemos si es cierta o no. Pero bueno, al menos con los números complejos, los números cuaterniónicos y los octoniones, podemos dar también una nueva representación para la teoría de relatividad de Einstein, para incluso esta versión de una relación posible en la teoría de cuerdas. Y hay muchas más aplicaciones que ahorita no ahondé, pero que también tienen que ver con la física, con las rotaciones en el espacio de 3 dimensiones. Por ejemplo, para los robots es más fácil calcular utilizando multiplicación de cuaterniones, las rotaciones en el espacio de 3 dimensiones para poder definir cómo se mueven los robots y así. Pero bueno, eso lo dejaré para la parte de preguntas. Con esto termino mi presentación. Muchas gracias. Muchas gracias, Isvi. No sé si alguien de los aquí presentes tengan alguna pregunta para nuestro expositor del día de hoy. Pueden levantar la manita o pueden ponerla también en el chat. Y en lo que se deciden, yo sí tengo un par de dudas. Ah, bueno, un par de preguntas. Sí, sí. Primera, ¿cómo fue que llegaste a estos temas? ¿Lo viste en algún seminario? ¿Te encontraste? ¿Cómo fue que diste con ellos para decidirte hacer una tesis en este tipo de cosas? Bien, pues creo que fueron varios factores. Lo primero fue esta curiosidad de que, bueno, ya tenemos los números complejos. Y luego, ¿qué más hay? Entonces, pues buscando ahí en la biblioteca, en internet, pues vi que habían los cuaterniones, por ejemplo. Y justamente resulta que un amigo hizo una tesis hablando de cuaterniones y rotaciones. Y yo dije, justamente como lo que se busca en este seminario es como si sabemos lo que hacen otros, pues nos puede también ahí encontrar, podemos encontrar temas que nos llamen la atención. Entonces, yo vi su trabajo y yo dije, wow, está muy padre, pero ¿qué más sigue? ¿Qué otra cosa sigue después de los cuaterniones? ¿Se puede volver a aplicar? Y resultó que sí, estaban los hermanitos mayores, los octoniones, y pues de hecho, pues seguía ahondando en el tema y pues es lo que les estoy presentando. La versión más abstracta posible, pues es hacerlo desde el álgebra, poniendo un parámetro arbitrario mu, como les mencionaba hace rato. Y pues básicamente eso es lo que me llevó a estos temas, por un lado. Y por el otro lado, pues la verdad es que, digo, no sé si se notó, pero tengo cierta afición por la física. Digo, soy matemático, pero tengo cierta Ok. afición por la física. Y pues estos temas de física pues también veía por ahí que mencionaban cuaterniones en ciertas aplicaciones, también las álgebras de Clifford, que también se utilizaban, lo de las leyes de conservación que tienen que ver con los teoremas de Noether y las simetrías, pues claro,
me llevó también de alguna manera a este estudio de los números y, bueno, en este caso la relación con los grupos de rotación. Ok, pero entonces fue más bien algo que tú te nació de ti, vaya a buscarlos, ¿no? O sea, preguntarte qué más había para adelante. Y Y entonces, ¿cómo fue que diste con tu director de tesis? O sea, tú llegaste y le presentaste el tema y dijiste, yo quiero trabajar en esto. pues básicamente sí, ya tenía yo la idea muy clara. Yo desde el principio creo que puedo mencionar que me gusta mucho este lado como completamente abstracto, en el que definimos con toda generalidad posible y pues ver qué cosas obtenemos. O sea, también soy gran fan de la teoría de categorías y pues ahí también hacemos las cosas con la máxima generalidad posible y pues ver qué cosas obtenemos. Eh, lo mismo pasó aquí, o sea, ya que me enteré como de los casos particulares, dije, bueno, y a ver, ¿qué pasa en el caso más general posible? Y esa fue mi idea, digamos, fundamental. Y ya con eso, pues más bien le pregunté a profesores que ya había tenido clases con ellos en la facultad, les pregunté, oye, ¿tú conoces a alguien que trabaje con octoniones, con cuaterniones o con álgebras así, de este tipo? Y pues ya por ahí me fueron diciendo, envié correos a ver quién quería trabajar conmigo y pues Ajá. ya Pierre me respondió y me dijo, no, pues sí, podemos trabajarlo, le pareció bien. Ujú. Y pues de hecho fue algo que estuve trabajando ya cuando estábamos como en lo de la pandemia, desde distancia, todo fue Ok, por ok. correos y pues ya ahí yo fui desarrollando literalmente el temario que les presentaba aquí, pues fue básicamente como la idea principal, es Ujú. como la construcción general, luego ver las particularidades y luego ver algunas, bueno, lo último ya fue sugerencia de Pierre, pues que si vemos unas aplicaciones un poquito ya más concretas. Ok, ajá, sí, sí, sí. Vale, muchas gracias. Y Felipe, ¿tiene la mano levantada? Si quieres preguntar algo. Ujú. Sí, mencionabas de que no sé qué autor trabajó y pidió que la mu fuera diferente de cero, pero tú trabajaste incluso pidiendo que la mu pueda ser cero. Entonces quería ver si como que había alguna diferencia o qué cambios suceden cuando pides que la mu pueda ser cero. Sí, la mu puede ser cero. Creo que en el trabajo de Schaffer, que es el que menciono, piden que no sea cero como que para ahorrarse las cuentas y los detallitos de cuentas que pueden salir por el cero, así como cuando en conjuntos luego pedimos que algo sea no vacío para evitarnos los casos del vacío. Creo que por eso lo hacía Schaffer y otros autores también lo suelen hacer así, creo yo por eso. Yo por completez quise incluir el cero y la verdad es que el caso del cero no es algo que no se incluya en otros estudios, pero nos da, por ejemplo, aquí, estos números que nos da en el caso del cero, y justamente sabía que alguien iba a preguntar, de alguna manera intuía que alguien iba a preguntar, por eso quise regresar a esta diapositiva. Nos da un sistema de números que se les llama números duales. Y los números duales, pues es un sistema que ya se había estudiado también desde esas fechas en las que estaban estudiándolo, por ejemplo, antes de Kyle y Dixon, que de hecho ya hicieron la versión generalizada. Estoy hablando de Hamilton y de los primeros que desarrollaron los números cuaterniónicos. Ellos ya también se habían ideado, ¿y qué tal si tenemos una unidad que su cuadrado nos dé cero? Y pues resultó un sistema de números que se le llamó números duales y que también tiene aplicaciones en la física. Extrañamente también tiene que ver con, por ejemplo, cosas de la distribución de fermiones y bosones, pero bueno, en fin, el punto es que también se habla, por ejemplo, de los complejos duales que corresponderían a este que yo tengo aquí en medio. Este, y también, vaya, lo que quiero decir es que por ahí sí he encontrado detalles que los mencionan en alguna que otra página. Por ejemplo, Wikipedia, creo que sí menciona por ahí los complejos duales. Este, y vaya, creo que lo que podemos obtener admitiendo la mu cero, pues es un poquito más de álgebras. Las que normalmente mencionan, estos son los cuaterniones que conocemos, los que vi hace rato. Estos cuaterniones les llaman split en inglés
yo les llamé escindidos. eh, y vaya, pues los que obtenemos nosotros al admitir cero, pues son estos dos del medio, donde pues tenemos por un lado que puede haber unidades imaginarias que te dan -1 y otras que te dan cero y otras que te dan su unidad imaginaria te da 1 y otras te dan cero, o sea, las combinaciones que hay. Y con los octoniones, pues también las combinaciones que tenemos. O sea, digámoslo que nos dan una perspectiva un poco más enriquecedora de las posibles álgebras que hay aquí. De hecho, esta propuesta de clasificación se podría decir que, o sea, lo voy a decir entre comillas, es como que lo más original de mi trabajo. Yo, por más que estuve buscando algo similar en internet y en libros, no encontré una clasificación como tal de esto. O sea, encontré que mencionaban uno por ahí, mencionaban otro por ahí, pero no una clasificación como la que yo hice aquí. Entonces, al incluir la mu, estamos incluyendo todos los casos y por lo tanto, pues la propuesta aquí es una clasificación completa, al menos para las álgebras sobre los reales. Ok, muchas gracias. Otra pregunta. El trabajo lo hiciste sobre, bueno, le llamaste las álgebras, bueno, ¿cómo le llamaste cuando eran no asociativas? ¿Cómo se llaman? Alternativas. Alternativas. Ujú. ¿Cuál sería como que un ejemplo sobre álgebra, pues, alternativa? Aparte de bueno, los octoniones, ¿sería la más conocida o hay alguna más conocida que no sea asociativa? Pues serían los octoniones, y vaya, pues esto podría ser una especie de trampa, pero pues todas las 7 álgebras que ves aquí, pues todas serían no asociativas. Naturalmente, por ejemplo, el álgebra de matrices, pues esa sí es asociativa, pues no podría ser un ejemplo. Este, y vaya, si volvemos a aplicar el proceso de Cayley-Dixon, pues obtendríamos otra álgebra que tampoco sería asociativa y que de hecho tampoco ya tendrían división. Todas estas álgebras tienen división en el sentido que mencionaba al principio. Como son alternativas, pues equivale a que todos los que sean no nulos, tienen inverso multiplicativo. Eh, pero, pero yo también tuve esa duda. ¿Qué otras álgebras no asociativas, quizás sí alternativas hay? Pues yo solo encontré estas. Es posible que existan otras, eh, pero como mencionaba en uno de los resultados, eh, pues salvo isomorfismos, tienen que ser idénticas a estas, ¿no? Si estamos hablando sobre los números reales. Si hablamos sobre un campo arbitrario, seguramente que ahí sí va a haber otras álgebras, pero ahí sí ya no alcancé yo a ver todos esos detalles. Ya era un poco más avanzado verlo sobre un campo arbitrario. Seguramente que ahí sí puede haber otros ejemplos de álgebras no asociativas. Sí, sí Muchas lo gracias. respondí como Sí, que sí, estas sí. son salvo isomorfismos, estas son las que pues en teoría podríamos encontrar. Sí, 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 muchas gracias. Y bueno, creo que no estoy seguro si hablaste de eso en tu trabajo, pero ¿hay alguna razón por la cual como que no existen como que, así como están los cuaterniones, los octoniones, pero ahora con cinco, o sea, como que quintiniones o terniones o algo así? O sea, porque creo que sí mencionaste alguna vez como que de la dimensión es 2 a la n, ¿no? Sí, bueno, resulta que cuando estamos considerando al menos este tipo de construcción, por ejemplo, vamos a pensar en los cuaterniones que tienen las unidades imaginarias y vamos a pensar que queremos otra unidad imaginaria j que también cumpla la misma propiedad, o sea, su cuadrado sea -1. Irremediablemente tenemos que responder porque queremos que sea un álgebra y tenemos que definir el producto, pues, ¿qué cosa es I por J? E irremediablemente eso nos lleva, y de hecho tu pregunta es la misma que se hizo Hamilton, porque él también quería ver, bueno, a ver, es que si ya tenemos los complejos, podríamos tener una que tenga 2 unidades imaginarias, nada más.
y se estuvo peleando, estuvo batallando porque quería que cumpliera estas propiedades que mencionamos, o sea, que el producto, la suma y los escalares pues tengan las propiedades que mencioné de álgebras, o sea, que están relacionados, la ley de distribución, etcétera. Y si queremos que el álgebra, o sea, que literalmente el conjunto sea un álgebra con esas operaciones, irremediablemente ese producto I por J termina siendo otra unidad imaginaria con la misma propiedad. Entonces, si queríamos aumentar una unidad imaginaria para tener solo dos y tuviéramos tres dimensiones, o sea, las dos imaginarias y la dimensión real, no se podía. Literalmente las leyes de distribución, de multiplicación, de las leyes de álgebra nos obligaban a que tuviera otra dimensión más, porque teníamos que definir I por J y eso irremediablemente iba a ser otra unidad imaginaria, íbamos a tener tres y por lo tanto dimensión 4. Y algo similar iba a pasar con los octoniones. Si queríamos otra unidad imaginaria, teníamos que definir pues cómo se multiplicaba con las otras tres y pues eso irremediablemente nos iba a dar 7 unidades imaginarias y por lo tanto dimensión 8. Entonces, si queremos tener un álgebra que cumpla esas propiedades, no hay manera de que tenga otras dimensiones salvo 2, 4, 8 potencias de 2, pues. Vale, muchas gracias. Por mi parte, no hay más preguntas. Muchas felicidades. Muchas gracias. Y un detalle, porque creo que eso sí es importante mencionar a tu pregunta. Estamos hablando de álgebras que además tienen la involución esta que mencionaba. Si tuviéramos álgebras que la involución nos da igual, pudiera ser que tuvieran otras dimensiones, pero en nuestro caso particular, pues queríamos que sí tuvieran una involución y eso pues en parte nos está llevando también a que tengan esas dimensiones. Pero es la combinación de esos requerimientos del álgebra, que tengan involuciones, que tengan las propiedades de distributividad, etcétera, de álgebra. Y ya, pues muchas Ok, gracias de nuevo. perfecto. Gracias. Isli. No sé si alguien más tenga preguntas. ¿No? Ok, si no, pues entonces, Rox, te dejo el micrófono. Muchas felicidades, Isli, por tu trabajo, por cierto, está muy bonito. Muchas gracias. Tienes tu micrófono apagado, Roxana. Rox, ¿tienes problemas técnicos? Ok, creo que Rox no está ahorita, no sé, creo que tiene problemas con su computadora. Pero bueno, ya nada más para finalizar, agradecer mucho a Isby por su plática. A los demás que están por aquí, pues queremos invitarlos al seminario de divulgación de tesis, ya sea participando, compartiéndonos el trabajo de su tesis para que no se quede nada más en un grupo cerrado, sino que todos conozcamos qué fue lo que estuvieron haciendo a lo largo de su titulación en licenciatura. Ya. O pues viniendo aquí a escuchar las pláticas de los presentados, bueno, de las personas que vienen a presentar su trabajo. Y si necesitan alguno más de información o enviar su solicitud, pues es aquí al correo de usagitsukinomx@ciencias.unam.mx. ¿Vale? No sé si Rox siga por acá. Sí, creo que ya. Ah, ya, ya apareció. Entonces te dejo, Sí, ya. Rox. Bueno, pues ya dijo Miguel la primera parte. Ah, la siguiente parte. Pues los invitamos a que nos sigan por las redes sociales. Ay, creo que ya pasó. Listo. Eh, aquí en YouTube va a quedar grabada la sesión de hoy. Entonces, en la YouTube se llama Seminario de Divulgación de Tesis. Eh,
la siguiente sesión se las informaremos por Facebook, también llamado Seminario de Divulgación de Tesis, y por favor, pues síganos en nuestras redes sociales para enterarse de los horarios y la fecha de la siguiente plática. Nos vemos en la siguiente. Muchas gracias. Buenas tardes.